Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo deben utilizar la lista de verbos irregulares que yo les mandé a conseguir, ya que estamos trabajando el tema de past simple, pasado simple. La clase anterior vimos cómo convertíamos los verbos regulares de presente a pasado. También les mostré cómo se debían cambiar los verbos irregulares de presente a pasado, pero les dije que esto no seguía ninguna regla, que debían buscar su lista de verbos irregulares. En internet pueden encontrar muchas listas de verbos irregulares. Pueden encontrar una lista de verbos irregulares que nada más tiene 3 columnas, que la primera columna va a ser la forma infinitiva del verbo. Puede parecer participo, infinitive, como aparece aquí, base form. Así como te aparece ahí, es la forma original del verbo, como te va a aparecer entre paréntesis en las oraciones, o como te va a aparecer en el diccionario. La segunda columna, que es de simple past, que es la forma pasada, que es la que vamos a trabajar, la que nos interesa a nosotros. El past participo, que es el participio pasado del verbo. Con esto no debemos meternos todavía. Así hay alguna lista de verbos que aparecen así, estas 3 columnas. Pero hay alguna lista de verbos que te va a aparecer la cuarta columna, que aparece el Spanish, la forma en español, o meaning, el significado, ya te aparece traducida. Yo te recomiendo que consigas una lista de esta. Igual, de todas maneras, yo te voy a pasar el link para que lo tengas, para que tengas la lista de verbos completa. Esta te trae, la que te estoy compartiendo aquí, te trae 4 renglones: infinitive, la forma infinitiva del verbo; simple past, que es la forma pasada, la que a nosotros nos interesa; past participo, y el significado. Asegúrate que tu lista de verbo empiece desde la A hasta la W. Mira, aquí está en orden alfabético: S, T, W. Asegúrate que aparezca ahí. ¿Por qué? Porque si un verbo no aparece en esta lista, quiere decir que el verbo es regular, y la forma que yo voy a utilizar para pasarla de presente a pasado va a ser agregándole la ed al final, como lo hacíamos en la clase anterior. Les digo que les recomiendo por favor esté completa la lista. ¿Por qué? Porque si tienes la lista incompleta y tú vas a buscar algún verbo y no aparece aquí, tú vas a creer que el verbo es regular, pero sale con que el verbo es irregular y después te sale mala la conversión. ¿Cómo vas a utilizar la lista de verbos irregulares? Sí, en tu oración vas a encontrar entre paréntesis el verbo infinitivo, como te lo muestro aquí. Digamos que en la primera oración el verbo va a ser eat, comer. Mírala aquí, comer, eat. Yo te lo voy a presentar así, de esta forma infinitiva. Tú te vas a venir aquí a tu lista, lo vas a buscar, y aquí está eat, comer. Lo vas a escribir como aparece aquí en la segunda columna, que es ate, comer. Entonces tú en la oración lo vas a colocar el verbo ate, comer. Ahora digamos que en la segunda oración va a ser el verbo play, jugar. Yo lo voy a buscar con apenas, ok, play. Voy a buscar en mi lista de verbos irregulares, play, play, play. Está en orden alfabético la lista. Entonces, P, Q, R, S por aquí, play. Mira que no están. Quiere decir que el verbo es regular y yo le voy a agregar ed. Ahora voy a buscar el verbo swim, nadar, con la S, swim. Mírala aquí, swim, nadar, forma presente. Y la forma pasada es esta que está aquí, swam. O sea que yo voy a escribir la forma pasada como aparece en la segunda columna en los verbos irregulares. Irregulares. Entonces, te voy a mostrar aquí las oraciones como yo las tengo. Digamos que aquí está lo que te decía, el verbo comer, y como está en la lista de verbos irregulares, lo voy a escribir como aparece en la segunda, ate.
Mira que el verbo play no está. Verbo jugar, play, como te aparece aquí dentro del paréntesis. Y como no está, para ponerlo de presente a pasado, le debo agregar simplemente la ed. Mira el verbo swim, nadar, el que está aquí dentro del paréntesis. Yo lo busqué en mi lista de verbos irregulares, como se apareció, lo escribí como aparece en la segunda columna, como te lo muestro acá. Como te lo muestro aquí en la lista de verbos irregulares. Entonces es importante que tengas en cuenta esto, tener tu lista de verbos irregulares, por si un verbo no aparece en la lista, yo lo que hago es agregarle ed, mírala aquí, swim, presente y forma pasada, swam. Recuerda, yo voy a colocar la forma pasada del verbo como te aparece en la segunda columna. Mira que aquí está en la primera columna como me aparece swim y en la segunda columna como aparece swam, que es la forma pasada del verbo. Así es que lo voy a agregar, así es que lo voy a escribir así. Ya yo estoy convirtiendo un verbo de presente a pasado, un verbo irregular. Porque los verbos regulares, como aparece aquí clean, clean no te va a aparecer en la lista de verbos irregulares porque es un verbo regular. Quiere decir que para pasarlo de presente a pasado, yo debo colocarle la ed al final y listo. Ya queda en pasado simple. Mira aquí, verbo swing, como aparece en la primera columna, y swan, como aparece en la segunda, porque es pasado. Verbo eat, como aparece en la primera columna, y verbo ate, como aparece en la segunda columna. Entonces, es muy importante que tú tengas en cuenta que vamos a utilizar primera columna, que es presente, o forma infinitiva, segunda columna, que es pasado, y la última, que sería el significado. Entonces, recomendaciones, ten a la mano tu lista de verbos irregulares porque la vamos a necesitar para trabajar este tema del pasado simple. Si no tienes lista de verbos irregulares, no sé cómo iremos a hacer porque es necesario. ¿Listo? Espero que sea de su agrado el video y que puedan entender. Nos vemos hasta la próxima. Bye.